cosas no se ven. Por ejemplo, el Triunfo no está inundado. Usted no ha escuchado que se desbordó el Bulubulu, que Puerto Inca está bajo agua como era todos los años, que Piedrero, Pancho Negro, La Troncal están inundados, que se han perdido centenas de miles de hectáreas. Y fíjense que tenemos el mismo temporal que Perú. De hecho, hay varias publicaciones de la prensa peruana diciendo por qué en Tumbes se sufre tanto y en Ecuador no. Y los campesinos responden, porque aquí el presidente vino hace años, vio que se había inundado, se había desbordado el río y dijo, construiremos un muro y lo construiremos en 2 meses. 15 kilómetros de muro que están protegiendo, por ejemplo, el lado ecuatoriano en zona de frontera. Vayan a Palenque, los campesinos, pese a que han perdido su maíz por una plaga, tranquilos, porque tenían seguro agrícola y agradecidísimos. Porque ahora todos los créditos son con seguro agrícola, son los pequeños grandes cambios que ni se ven, pero cambian la vida de la gente. A diferencia de la infraestructura, la escuela del milenio, el centro de salud, no se ven, pero cambian, insisto, la vida de la gente, esa gente una gratitud inmensa. Ahí está lo que sobrevolamos, esta es la grabadora Las Maravillas del sistema Bulubulu. Ustedes ven, el río, ya, es el que continúa ahí, cauce natural, solo había abierta una escotilla, ¿no? Una, ¿cómo se llama? La compuerta, de las, creo que son 10 u 8, y al resto cerrada. Eso significa, si retroceden un poco, que gran parte del agua entonces se desvía, la mayor parte del agua, solo está abierta, ¿cuántas hay? 2, 4, 6, 8, 10 son, ¿no? Solo una abierta. Eso regula el paso del agua al cauce natural, el río Bulubulu. Si abriéramos todas, se desborda el Bulubulu. El resto del agua, ¿qué pasa? Se deriva, se desvía, por eso que parece un río, parece un canal que construimos, 30, 40 kilómetros hasta el Golfo. Pero también atravesamos carreteras, hubo que ensanchar puentes, o sea, son cosas complicadas, hay que romper la energía, en otros lados hacer pequeñas represas, etcétera. No son obras de ingeniería complicadas, pero que están funcionando de maravilla, al 100%, y han salvado centenas de miles de hectáreas y han ahorrado centenas de millones de dólares al país. Este es el famoso gasto público. Supuestamente no hemos ahorrado, es cuando más hemos ahorrado. Primero, no puede haber inversión si no hay ahorro. Segundo, no hay mejor ahorro que una buena inversión. Invertimos y estamos ahorrándonos centenas de millones de dólares que en otra situación, sin estos proyectos, hubiéramos perdido. Ahí está todo el canal que desfoga toda esa agua que estaría en este momento inundando toda esa tierra plana que ustedes ven ahí. Toda esa planicie que está llena de arroz, maíz, etcétera. Eso estaría inundado y la cosecha perdida. Hoy nuestros agricultores siguen produciendo y el agua va por este canal artificial hasta el Golfo. Esa es la gran diferencia, compañeros. Fíjense cuánto está impactando en Perú el mismo invierno que estamos sufriendo nosotros. Y acá no es cuestión de suerte, azar, es planificación, trabajo duro, buena inversión, que es el mejor ahorro. Esto nos está ahorrando centenas de millones de dólares. Y como siempre digo, no es plata que recuperamos nosotros, pero esa es otra torpeza de la derecha, como tiene mentalidad de banqueros, mentalidad de empresa privada, creen que todo es retorno financiero, fin de lucro. No, esa es la lógica privada. La lógica de un estadista, el sector público es diferente, es el bien común. Si nosotros hemos gastado 1.000 millones en estos multipropósitos y no recuperamos un centavo, pero nuestros agricultores pueden seguir produciendo, no se inundan, las familias viven tranquilas, no se mueren los niños inundados por inundaciones, pues hay un retorno social, y eso es lo importante. El zoológico de un famoso restaurante campestre fue barrido por la correntada y los caimanes y cocodrilos escaparon de su foso. Y aunque fueron capturados en pocas horas, los desconcertados animales sufrieron el embate de las aguas. Buenos días. Buenos días. Un equipo de Cuarto Poder, comisionado a Lambayeque, acudió a la zona de la inundación en un vuelo del ejército peruano. Desde el aire pudimos ver la magnitud del desborde. Es el río La Leche, temido desde la época de los mochicas, que puede permanecer seco todo el año, pero que en fenómenos climáticos como este se transforma en una especie de gran delta que invade caseríos y campos de cultivo. El río había cercenado la carretera panamericana a la altura del desierto de Morrope, hacia el límite con Piura, y la gente debía caminar desde el otro lado, trayendo en brazos a sus hijos y las pocas pertenencias que podía cargar. ¿Desde cuándo está así la carretera? Desde el día de ayer están transbordando la gente, queremos un apoyo, maquinaria, para que lo arreglen la carretera. Ayuda que pongan maquinaria para que así pueda transitar también la gente, porque hay muchos niños que arriesgan acá, muchos niños, ancianos, señoras embarazadas también. El
jueves volvimos a la zona, esta vez a Pacora, y aunque la lluvia había cesado y aparecían más zonas despejadas, el agua aún mantenía a muchos pobladores en situación de aislamiento. El río La Leche ha dejado sin ninguna defensa al conjunto arqueológico de Pomac. El río ya se ha llevado en años anteriores 600 metros de una de las necrópolis más ricas en entierros reales. Y esta vez solo falta una arremetida más para que la vieja capital Sicán y sus tesoros ocultos se pierdan para siempre. Esa inversión que se hizo de traer maquinaria, descolmatar superficialmente... Se fue al agua. Se fue al agua, o sea, no sirvió de nada. Bueno, no, simple y llanamente no. Desde el cielo, los agricultores tumbesinos golpeados por la naturaleza se ven diminutos, tratando de cruzar con dificultad caudalosos ríos que antes eran solo quebradas. La desesperación es generalizada. Mojados hasta la cintura, arriesgando la vida, intentan sacar sus cosechas al mercado. Las trochas están colapsadas por el desborde de los ríos y los campesinos de las partes altas de Tumbes están aislados. El banano orgánico y convencional, el limón, el cacao y el arroz que tanto les costó sembrar se están pudriendo por camionadas, y ese es el golpe más duro que el niño costero le ha dado al hombre del campo. Cuarto Poder sobrevuela Tumbes, una región que tiene a más de 4.000 personas aisladas por la activación de quebradas, 3.000 hectáreas de cultivo bajo el agua. La zona agrícola tumbesina está arrasada. Gracias a la fuerza aérea que detuvo el helicóptero aún en marcha, Cuarto Poder pudo bajar a tierra y así abrir los micrófonos para traer el grito de ayuda del agricultor que sin duda vive uno de los momentos más dramáticos de su historia. Ya la quebrada se metió acá. No va a arreglar todo esto, pues. Y ahorita está que se llena todos los días. ¿Qué decirle a las autoridades, señor, desde acá? Queremos una carretera que nos arreglen acá, estamos aislados. La carretera de Platero queremos que nos arreglen, porque no estamos aislados ahorita, no podemos hacer nada. ¿Qué dice el gobierno, señor? De Platero la carretera queremos que la arregle, porque acá estamos aislados como de un mes y no podemos sacar el producto. Acá todo acá se pierde el producto. ¿Cuáles son las pérdidas económicas acá? Agricultura, ganadería. Mayormente acá todo aislado. No tenemos ni nada de pase, no tenemos nada. ¿Y cómo sacar los productos, señor? A pie, estamos con la gente aquí, nos están ayudando ahorita a trabajar. La impotencia es mucha. Claro, bastante a sacrificio para llevar nuestro producto al mercado. No es nada el gobierno regional. Y ahorita queremos el apoyo del gobierno central. Los desbordes del río Tumbes y el río Zarumilla, dos afluentes que surcan la región del extremo norte del Perú, han arruinado por completo 1.200 hectáreas de cultivo. Las pérdidas agrícolas solo en Tumbes superan hasta ahora los 5 millones de soles. Por la lejanía y el desastre de las carreteras y en la medida de lo posible, el ejército es por ahora uno de los nexos de ayuda que tienen para poner a buen recaudo los frutos del campo lejos del agua. Carros del ejército para sacar nuestros productos. Digamos, los productos están pudriéndose. Pudriéndose, tenemos un promedio de unas 5 camionadas de banano que se nos están pudriendo. Este es el momento en el que el río Zarumilla se desborda y se lleva los platanales que para dar el fruto del banano el campesino debe esperar casi un año, pero el río se lleva todo en minutos. Asfixiados en deudas con los bancos, el hombre del campo por ahora solo tiene fuerzas para llorar. ¿Qué hacen las autoridades? ¿Qué podemos hacer, señora? Eso es lo que le puedo decir. Ha perdido bastante. Sí, acá se va a perder todo. No va a tener cosecha. No va a haber cosecha. Y por último, estoy debiendo a Agrobanco. De 5.000 soles me están cobrando 11.200 en 2 años. Cuando yo vine y vi esto, no pude ni pasar mis alimentos. Me causó un dolor. Y de eso habemos mucha gente. Lamentablemente, pues, ¿qué podemos hacer con la fuerza de la naturaleza? ¿A quién y dónde vamos a ir a reclamar? El banano convencional y el orgánico se pudren sin remedio. El campesino vendía el millar de plátano entre 70 y 120 soles, pero ahora su producto simplemente es rechazado. Ya esto, el comerciante ya no lo compra. Ya está pudriéndose. Ya está malorándose el producto del sol. Pero ¿qué pasa? Nosotros ya este producto ya nadie lo compra. El afluente que divide al Perú con el Ecuador también marca una diferencia en temas de prevención.
Desde la orilla del Perú se puede ver cómo Ecuador sí se preparó para los embates del río Zarumilla. El país vecino levantó una especie de muralla de piedra y malla, un enrocado con bases sólidas en 15 kilómetros de zona vulnerable para evitar que las aguas del río de frontera azotaran sus cultivos. Estamos en la Bocatoma, La Palma, en la frontera de Perú y Ecuador. Ecuador ha construido una muralla a lo largo de 30 kilómetros al borde del río. Sin embargo, para el lado peruano no hay nada, hay pura inundación. Yo tengo 75 años y aquí estoy trabajando 55 años y veo cómo los ecuatorianos, y sí voy a decir, un buen presidente, Correa, él viene por acá, él ha venido y ha visto los daños y perjuicios. Y dijo al agricultor, les vamos a construir la defensa ribereña, y lo hicieron en menos de 2 meses. ¿Ya? Y ahí está la defensa ribereña de ellos. ¿Y ustedes? Y nosotros nada, ¿ves? ¿Y por qué el Ecuador tiene todo? Porque el Ecuador draga sus ríos. Todos los años los draga. Tienen una dragalina. Aquí no. El Perú debe comprarse una dragalina para dragar el río Tumbes, para dragar el río Cañete, el río Piura, ¿no? Entonces no hacemos pequeños obras que a las finales del río se las lleva. Invertimos un montón de dinero. Que compre una definitiva, una dragalina, tienen plata para hacer los panamericanos, 1.300 millones, y no tienen para solucionar los problemas del río de Tumbes. Desde el borde peruano, el campesino no solo ve cómo Ecuador no sufre por las inundaciones del río Zarumilla, sino también tiene que soportar el impacto de las aguas que al chocar con la muralla del país vecino regresan con fuerza hacia los cultivos del Perú e inundan aún más el blanco fácil. Las defensas ribereñas que ellos han colocado han permitido que el río finalmente llegue todo hacia la parte peruana. Territorio que perdemos ya para cultivo, y además el remanente, que es la parte que inunda, también lo perdemos para los agricultores. Es decir, si nosotros pasamos esa muralla de atrás, lo que vamos a encontrar son sembríos intactos. Producción agrícola intacta a la fecha, así es. Lo que ustedes ven aquí no es una laguna natural, es una laguna pero de inundación. Lo que se ha perdido acá son grandes plantaciones de limón. Señor, dígame, ¿hasta dónde más o menos llegó el agua del río Zarumilla? Tiene aproximadamente hasta 3 metros de altura. Señor, ¿cómo es para ustedes tener que ahora tratar de sobrellevar esta desgracia? Bueno, aquí nosotros estamos ingeniando, señorita, ¿no? Es un problema tan crítico que estamos viviendo nosotros, bueno, que la naturaleza no tiene la culpa, sino para nosotros quienes tienen la culpa son las autoridades. Y nosotros nos dirigimos directamente al gobierno central, porque de él dependemos, que nos apoye. Nosotros somos zona de frontera, somos hito viviente de acá de zona de frontera de Perú, pero lamentablemente estamos abandonados por nuestras autoridades. La corrupción también hunde a Tumbes en el fango. La corrupción es uno de los males que sacude a Tumbes. La grieta que vemos aquí es parte de la defensa ribereña, que se construyó en el gobierno regional anterior. Tiene una extensión de 600 metros lineales, no se hizo con una buena base y el río se lo llevó como si nada. Funcionarios que hoy enfrentan procesos penales dejaron a la zona agrícola de esta región totalmente desprotegida. El gobierno pasado invirtió más de 120 millones, de los cuales en conjunto con los propios funcionarios en aquel entonces se diseñaron cuáles eran los puntos críticos. Pero estos puntos críticos no fueron en realidad bien identificados. El río Tumbes no tuvo piedad con los cultivos de arroz. En esta época del año estaban en una fase en la que no necesitaban de agua. El arroz de Huaquillas, Bebedero, Puerto Rico, Estrada y otras zonas bajas está lleno de sedimentos, totalmente muerto. Lo que hay aquí a 1 metro de profundidad son hectáreas de cultivo de arroz. Según las autoridades, se ha perdido 850 hectáreas de cultivo de este grano. El Ministerio de Agricultura anunció un bono de 1.000 soles para los agricultores afectados, pero ellos están más que preocupados por sus créditos bancarios. Es por eso que piden asistencia para poder salir adelante, pues con todo el capital perdido por el azote de la naturaleza, están prácticamente en la ruina. Eso servirá para qué, para poder alimentar a la familia, para poder mitigar en algo los costos y la alimentación. Pero para volver a ser productiva la chacra, necesitamos un crédito amplio y con un tiempo de 6 años más 1 de gracia para poder pagarlos y volver a hacer la chacra productiva como estuvo antes. ¿Qué quiere decir? Tenemos que poner semilla nueva, tenemos que arar, tenemos que gradear, tenemos que nivelar, tenemos que hacer canales, tenemos que hacer drenes internos, bordos, cercos. Eso es lo que nosotros necesitamos. Las plantaciones que están hoy día arrasadas por el río están enfermas, ya no sirven. Ya no sirven. Nosotros no queremos que nos regale el dinero, solamente que nos reprogramen nuestras deudas, porque la mayoría tiene deudas, ¿no? ¿Cómo vamos a comenzar a pagar con esto?
Tumbes saldrá a flote. El campesino lo hará con sus manos de trabajo incansable. Nadie merece repetir la misma historia de golpe y desolación. Tumbes tiene derecho a escribir por fin un antes y un después. Todo dependerá de la voz fiscalizadora de su gente. Tenemos el mismo temporal que Perú. De hecho, hay varias publicaciones en la prensa peruana diciendo por qué en Tumbes se sufre tanto y en Ecuador no. Y los campesinos responden, porque aquí el presidente vino hace años, vio que se había inundado, se había desbordado el río, y dijo, construiremos un muro y lo construiremos en 2 meses. 15 kilómetros de muro que están protegiendo, por ejemplo, el lado ecuatoriano en zona de frontera. Vayan a Palenque, los campesinos, pese a que han perdido su maíz por una plaga, tranquilos, porque tenían seguro agrícola, y agradecidísimos. Porque ahora todos los créditos son con seguro agrícola, son los pequeños grandes cambios que ni se ven, pero cambian la vida de la gente, a diferencia de la infraestructura, la escuela de milenio.